Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes de ir de la palabra de Dios, estamos contentos en esta fecha, ¿no? Esta fecha, como dijo Luis, comemos de más y champurrado y que esto, que lo otro, y eso es algo bueno, pero también es cierto que comienza un poco el frío, y cuando hace frío nos gusta a algunos y a otros no les gusta, y algunos duermen un poquitito más o un poquitito menos. Pero yo le quiero decir algo. Estos últimos domingos, nuestra clase de escuela dominical es a las 9:30 de la mañana. Y hay varios que están faltando, o no están viniendo, o se están... yo llego para las 11. Así que les animo que los domingos vengan a las 9:30 de la mañana, donde hay 6 diferentes clases para poder iniciar y aprender más de la palabra de Dios. Y el domingo que viene iniciamos otra vez el nuevo proceso de vida nueva. Hoy se graduaron, creo que 12, 14 personas se graduaron de vida nueva. Entonces damos gracias a Dios por eso. Así que el próximo domingo véngase a las 9:30. ¿Quiénes? No voy a decir que levanten la mano, ¿ok? Pero también otra cosita. Pregunta. ¿Han ido alguna vez al médico? Levanten la mano, a ver, ¿quién ha ido al médico? ¿Le dan un horario o llega cuando quiere? Ya sé por dónde vamos, ¿no? Ok. Y si usted llega 10, 15 minutos tarde, ¿qué pasa? Pierde la cita. Ahora, usted tiene la bendición de que aquí no pierde la cita. ¿A cuántos le gusta el tiempo de adoración de esta iglesia? A ver, levante la mano. Amén. ¿Y por qué llega a las 11:08, 11:09, 11:07? Ay. Hermanos, les animo a que los domingos honremos al Señor también con el tiempo. 9:30 de la mañana. Escuela dominical. ¿Y dónde me está mirando el pastor? Se vino filoso, que está medio enfermo, pastor, sí, por eso ando. Pero también, hermanos, a las 11, inicia a las 11 en punto. No vamos a comenzar tarde, no vamos a retrasar, pero yo les animo a que pueda venir a las 11. Es más, antes de las 11. Porque nos gusta hablar y estamos 11:05, estamos wiri. No, véngase a adorar y alabar al Señor. Así que, ¿cuántos se compran? A ver. Levante la mano, a ver, póngase una mano en el corazón aquí. Repita conmigo, me comprometo, algunos sí, a venir temprano el próximo domingo y no poner excusa. Ok, listo. Ya está grabado, ¿ok? Muy bien, un fuerte aplauso para los que se comprometieron a venir temprano. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Seguimos en el libro de Lucas, aunque estamos entrando en esta temporada navideña y entendemos que Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y hemos estado durante 9 capítulos, durante varios meses, hemos estado reflexionando en la palabra de Dios en el libro de Lucas. Vemos la vida de Jesús, vemos el ministerio de Jesús, vemos cómo Jesús da sanidad, echa fuera demonios, vimos todos los milagros y las sanidades de Jesús. Pero la semana pasada nos dimos cuenta que comienza una nueva etapa donde no solamente Jesús es el que hace los milagros, no solamente Jesús es el que echa fuera demonios, no solamente Jesús es que restaura los corazones, sino que Jesús le da autoridad y poder a sus discípulos para que ellos puedan ir y hacer eso. Ahora, la semana pasada vimos eso. Este capítulo es parte del seguimiento de lo que sucedió la semana pasada. Yo quiero que se ponga de pie. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 10 y versículo 17. Dice así la palabra de el Señor. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él
les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron los que les sobró 12 cestas de pedazos. Amén. Pueden tomar asiento. Vemos entonces aquí, y el título de este sermón tiene que ver con que Emmanuel, Dios con nosotros, es el que satisface. Emmanuel es el que satisface. En estos versículos vamos a estar dividiéndolos: la primera parte del versículo 10 y 11, la segunda parte del versículo 12, 13, 14 y la tercera parte del versículo 15, 16 y 17. Si vemos lo que dice aquí y vemos los pasajes anteriores, dice: vueltos los apóstoles. O sea, el Señor los había enviado, el Señor los había empoderados, el Señor los había llevados para que ellos puedan compartir el evangelio, sanar enfermedad y echar fuera demonios. Ahora dice: vueltos los apóstoles. Ellos habían regresado, y cuando regresaron, habían regresado con noticia. Le querían contar al Señor todo lo que había sucedido, todo lo que había pasado, todo lo que había hecho. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que tomándolos, los apartó a un lugar desierto. Vemos allí entonces que fue posiblemente el primer retiro de Jesús con sus líderes. Ellos vinieron contentos de todo lo que había pasado, que los demonios se sujetan y esto y esta cosa. Y Jesús les dice: ok, a ver, cuéntenme. Y los aparta para pasar un tiempo a solas con el equipo, fuera de la multitud. Pero la gente supo dónde estaba. Y la gente supo, y la gente comenzó a buscarlo y comenzó a seguirles. Pero lo interesante es que Él los recibió, les hablaba del reino, dice, y sanaba a los que necesitaban. Entonces, lo primero que podemos aprender aquí, que Dios es el que satisface nuestras necesidades. No solamente espirituales, no solamente emocionales, sino que también nuestras necesidades físicas. Entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes es: Emmanuel recibe a los cansados. Emmanuel recibe a los necesitados. Emmanuel recibe a los afligidos. Recuerden que Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Por eso vemos allí que estaba apartándose con los discípulos. Pero es interesante eso. Muchas veces tenemos cosas que hacer y no queremos romper nuestra rutina o nuestra idea que tenemos allí. Jesús quiso pasar un tiempo con los discípulos, pero vino gente con necesidad. ¿Estaría mal si Jesús les decía: ahora no los puedo atender, vengan más tarde? ¿Sería incorrecto que Jesús haga eso? No. Jesús estaba en todo el derecho de decir: ¿saben qué?
estoy ocupado, saben que estamos cansados, saben que es un tiempo de que necesito estar con los 12 apóstoles para ver qué sucede. Jesús podía haber hecho eso, pero una vez más, vemos a nuestro Señor Jesucristo dándonos el ejemplo que Él recibe a los cansados. ¿Qué me enseña esto? Que Jesús siempre tiene tiempo para aquel que se acerca a Él, para aquel que busca a Él, para aquel que camina a Él. Y me hago una pregunta. A veces nosotros decimos que no tenemos tiempo, pero Jesús tuvo tiempo y Jesús se hizo el tiempo para los necesitados. A veces nosotros estamos dentro del matrimonio, a veces hay cosas que contar y situaciones que están pasando, pero dicen, no tengo tiempo de escucharte. O a veces con nuestros hijos no tenemos tiempo de sentarnos con ellos o de hablar con ellos o de escucharlos. A veces nos creemos tan importantes con tantas actividades que nos olvidamos que el Señor vino a rescatar y vino a escuchar. Así que ten cuidado de estar dejando de lado a los que necesitan. Entonces el primer punto que es Emmanuel recibe a los cansados. Dice que los apóstoles se acercaron a Jesús, dice que los apóstoles estuvieron con Jesús, pero cuando la gente supo, le siguió y él hizo 3 cosas. Les recibió, ¿qué más hizo? Le hablaba del reino y sanaba. Nuevamente hay 3 características que hace el Señor. Los recibe, les enseña y suple la necesidad. Esas 3 cosas. Porque nosotros podemos recibir a una gente, enseñarle de Dios, de su palabra, pero ¿qué no estamos haciendo? Supliendo su necesidad espiritual. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un trabajo integral, lo que Jesús le está enseñando a los discípulos. La gente lo seguía porque había una necesidad. El Señor les enseñaba del reino de los cielos, le enseñaba el significado del reino de los cielos, pero también suplía la necesidad que ellos tenían. Ahora, pero sucede algo en el versículo 12 al versículo 14. Pero el día comenzaba a declinar. Ya estaba llegando el atardecer, era demasiado tarde. Dice, y acercándose, los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayas a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque estamos en un lugar desierto. ¿Quién entra en juego aquí? Al principio era Jesús con la gente que venía por una necesidad. Aquí entran en juego los 12 apóstoles, los 12 discípulos, esos 12 que horas antes, que días antes habían salido a evangelizar, a compartir del evangelio del reino, que llegaron a Jesús a contarle todo lo que estaban pasando. Lo primero que podemos ver es que los discípulos se dieron cuenta de la necesidad de la gente, pero no de la necesidad espiritual, porque eso Jesús estaba compartiendo con ellos. ¿De una necesidad qué? De una necesidad física. Estaba llegando la noche, había mucha gente, estaban en el desierto. ¿Qué le dijeron? Despídelos para que se vayan a descansar. Y Él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos trajeron al Señor una preocupación. El Señor les dice, hey, ustedes pueden solucionar esa preocupación. ¿Qué les había dicho el Señor anteriormente? Les dio ¿qué? Autoridad. Les dio poder. Ahora, ¿ustedes creen que ellos tenían el poder para solucionar eso? Con el Señor sí.
Pero buscaron al Señor buscando la solución. El Señor le dijo, denle de comer. Y los discípulos le dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. O sea, vieron la realidad, 5 panes y 2 peces, nada más. Hay más de 5.000 personas. Si hacemos los números al estilo hispano, bueno, eran 5.000 hombres. Sin contar ¿qué? Mujeres, y sin contar ¿qué? Niños. ¿Cuántos eran entonces? 5.000. Más mujeres, 10.000. Más niños, 300.000, ¿no? O sea, si hacemos las cuentas de nosotros. Ok, entonces era una multitud. Los discípulos vieron el problema, vieron la necesidad y dijimos, Jesús, ¿qué hacemos? Soluciónenlo. Tenemos 5 panes y 2 peces. Al menos que vayamos a comprar, pero comprar vamos a gastar mucho dinero para dar de comer a toda esta cantidad. Entonces, la solución para los discípulos era que la gente se vaya. La solución para los discípulos era que la gente se vaya a descansar. No es que está mal la solución, pero ellos no se daban cuenta quién estaba al lado de ellos para solucionar el problema que tenían. Entonces, el segundo punto que podemos aprender, no solamente que Emmanuel recibe a los cansados, a los afligidos, sino que Emmanuel confronta nuestra capacidad. Emmanuel confronta nuestra capacidad. Jesús confronta la capacidad de los discípulos. Quiso confrontarlos y decir, hey, ustedes son los discípulos. Les he dado autoridad. Solucionen el problema. Y dice, entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupo de 50 en 50. Así que lo hicieron. Y entonces nos vamos rápidamente al último punto, porque después vamos a ir parte por parte. Emmanuel provee con abundancia. Dios es el que provee abundantemente. No solamente Jesús es el que provee, sino que Jesús provee abundantemente. Ahora te hago una pregunta. ¿El Señor ha provisto en tu vida? ¿El Señor ha sido tu proveedor en situaciones y en momentos difíciles? ¿Cuántos pueden decir que el Señor ha sido mi proveedor, pero ha sido mi proveedor de manera abundante? De manera que satisface mi necesidad, de manera que llena mi necesidad, de manera que colma mi necesidad. Ese es Jesús el que satisface. Ese es el Jesús el que llena. Ese es el Jesús el que colma. Ese es el Jesús el que sacia nuestra necesidad. Por eso Él provee con abundancia. Y allí sucede un milagro. ¿Cuántos han visto milagros del Señor? Sanidades, prodigios, milagros. Yo les quiero contar algo que pasó hace muchos años, cuando yo estaba más joven, con pelo, flaco. ¿Qué pasó los jóvenes aquí? Se rieron muy fuerte. Seguridad, por favor. Hermanos, hace muchos años atrás, cuando tenía 17, 18 años, en la iglesia donde estábamos, donde pastoreaban mis papás, teníamos un comedor infantil. Cada fin de semana venían chicos a comer allí. Eran chicos de muy escasos recursos que de lunes a viernes comían en la escuela. Pero después de viernes hasta lunes, muchos de ellos no tenían nada que comer. Entonces, como iglesia, hicimos un comedor infantil para dar de comer a estos niños. Y llegaban aproximadamente más de 50 niños cada fin de semana con hambre, pero con hambre de aprender también. Entonces, tuvimos la idea de que
vamos a hacer un campamento con estos niños, vamos a hacer un retiro con estos niños. Entonces organizamos todo, planeamos todo, pedimos los permisos y nos vamos a un lugar como a 2 horas de la iglesia, y vamos a un lugar y los niños estaban felices allí. Llegamos, el equipo, todo para trabajar allí, y los cocineros, las cocineras comienzan a cocinar el guisado, y dice: ¿y la comida dónde está? ¿Cómo que dónde está? Eran como varios paquetes, pero nada más habíamos llevado un paquete. No teníamos en esa época el celular como está hoy en día, no teníamos tanto internet, pero la comida que teníamos iba a alcanzar nada más para 8 o 10 personas. Y éramos más de 50 niños, más los adultos que estamos, éramos como 70 personas. ¿Preocupados qué hacemos? Bueno, solución. Vamos a servir poquitito para los niños. Maestros, nadie come. Esa fue la solución. Pero dijimos, vamos a orar. Señor, se nos olvidó el 90% de la comida. Y oramos. Señor, confiamos en ti. Había una olla donde estaba cocinando, y no puedo decirle cómo fue el milagro, pero sí puedo decirle lo que vieron mis ojos. Esa olla no se acababa. Servían y pasaban los niños, se llenaba el plato, pasaban los niños y nosotros estábamos. ¿Cuándo se acaba? No se acabó. Es más, varios de ellos repitieron 2 o 3 veces. Esa historia estamos hablando que fue hace 30 años. Nunca me olvido de poder ver el poder de Dios manifestado. Es el mismo Dios que alimentó a esas 5,000 personas. Es el Dios que se encargó de la necesidad de esos niños que necesitaban comer. Yo no te puedo decir que vimos bombo, platillo, que un ángel descendió del cielo. No te puedo decir eso. Lo que sí te puedo decir, que las hermanas que estaban sirviendo se miraban y todos nosotros estábamos atónitos diciendo, ¿qué está pasando? Es el poder de Dios. Ese Dios sigue siendo el mismo hoy. Es el Dios el que satisface nuestra necesidad. Es el Dios que llena nuestra necesidad. Es el Dios que colma nuestra necesidad. Y no sé si te ha pasado, pero posiblemente en tu hogar en algún momento había poco que comer o no había nada que comer, pero de una manera sobrenatural Dios proveyó tu necesidad, porque ese mismo es el Dios milagroso de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y esa historia lo seguimos contando, pero hermano, fue tremendo. Fue tremendo. Esa olla no se veía y pum, se sacaba. No hay una explicación lógica. Pero créeme que yo con mis propios ojos vi el milagro de Dios. Ahora te hago una pregunta. ¿Has visto el poder de Dios en tu vida? ¿Has visto milagros en tu vida? ¿Has visto la manifestación de Dios en tu vida? No te olvides lo que Dios puede hacer, porque Dios es el que satisface, es el que recibe
al que está cansado, al que está cargado y al que está necesitado. Es el que nos recuerda y confronta a sus discípulos. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus discípulos y tenemos que ir a Jesús, pero el Señor nos da la autoridad para nosotros poder ayudar a satisfacer las necesidades de aquel que necesita de Cristo y de una mano extendida. ¿Por qué? Porque Jesús siempre provee con abundancia. Ahora, ¿qué puedo aprender de esto? De esta historia. En otro pasaje habla que era un niño que se acercó. Vemos a Jesús, vemos a la multitud, vemos a los discípulos y vemos un niño también. Ahora, ese niño entregó lo que tenía. Eso me enseña también a poder entregar y a poder ser dadivoso para que se cumpla el plan perfecto de Dios. ¿Qué podemos aprender en este tiempo? Primero, Jesús siempre tiene tiempo para ti. Jesús siempre tiene tiempo para ti. Segundo, Jesús quiere usarte. Quiere que seas parte. Tercero, Jesús te puede usar con lo que tienes y con lo poco que tienes en tu mano. Jesús te quiere utilizar. No es cuánto tenemos, no es lo que tenemos, es que lo que tenemos se lo entregamos a Dios para que Él haga lo que quiera. ¿Sí me entienden? ¿Qué más podemos aprender? Que Jesús quiere hacer más de lo que tú te puedas imaginar. Jesús quiere hacer más de lo que tú te quieras imaginar. Y como último punto, Jesús requiere que simplemente creas en Él. ¿Recuerda entonces? Siempre tiene tiempo para ti, te quiere usar, te puede usar con lo poco que tienes, Él puede hacer más de lo que tú puedas imaginar y Él requiere que creas de Él. Queridos hermanos, si Jesús ha satisfecho tu vida, no te olvides de ser un instrumento en las manos de Dios para satisfacer las necesidades espirituales, emocionales y físicas del otro. Tú solo no, tú con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con la mano de Dios, con la autoridad que el Señor nos ha dado, poder extender al necesitado, poder extender al caído. Por eso, queridos hermanos, Emmanuel es el que satisface. Y como dice, y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Quedaron 12 canastas completas todavía. ¿Cuántos creen en un Dios que provee? ¿Cuántos creen en un Dios poderoso? ¿Cuántos creen en un Dios que satisface? ¿Cuántos creen en un Dios que ayuda? ¿Cuántos creen en un Dios de milagros? ¿Cuántos creen en un Dios de sanidad? ¿Cuántos creen en un Dios de prodigio? ¿Cuántos creen en un Dios poderoso? ¿Cuántos creen en un Dios que abrió el mar muerto, que hizo los cielos y la tierra? Ese Dios
Todopoderoso envió a su Hijo Jesús para que nuestro Señor Jesucristo muera en una cruz, pero antes le dio autoridad a sus discípulos, y nosotros hoy somos sus discípulos y hemos recibido ese poder y hemos recibido esa autoridad para llevar las buenas nuevas de salvación, pero no solamente para llevar el Evangelio, sino que llevar el Evangelio, presentar a Cristo, pero satisfacer las necesidades emocionales, físicas y espirituales. Si una persona tiene hambre, tenemos que darle de comer. Si una persona tiene sed, tenemos que darle de beber. Si una persona tiene una necesidad espiritual, tenemos que ayudarle en la necesidad espiritual. Tú y yo somos los discípulos de Jesús. Tú y yo somos los hijos de Dios. Y no solamente tenemos que estar cada domingo aquí sentados escuchando la palabra de Dios, sino que de lunes a viernes tenemos que salir afuera, porque todavía hay gente que tiene hambre, todavía hay gente que tiene necesidad, todavía hay gente que está perdida, todavía hay gente que está metida en el alcohol, todavía hay gente que está metida en la droga, todavía hay gente que tiene problemas, todavía hay gente que se quiere suicidar, todavía hay gente que tiene necesidad, y nosotros tenemos la solución, que es Jesús. Por eso nos tenemos que levantar como iglesia y salir de estas cuatro paredes y llevar el poder de Cristo a Tyler y sus alrededores. ¿Cuántos dicen amén? No seamos egoístas en este tiempo. Si el Señor te sanó, da tu testimonio a otro. Si el Señor te perdonó, da tu testimonio a otro. Si el Señor te proveyó, extiende tu mano a otro. ¿Cuántos quieren decir en esta tarde: úsame a mí, envíame a mí? Yo te invito a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos. Y mientras oras allí, le digas al Señor: gracias. Gracias, Señor, porque un día me salvaste, me rescataste. Tú eres grande, tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque el mismo Dios de la Biblia, el mismo Dios que predicamos y que aprendemos, es el mismo Dios que está aquí hoy. Y es el mismo Dios que hizo ese milagro de multiplicar los peces y los panes. Es el mismo Dios que hace cada día milagros en la vida del ser humano. Ayúdanos a ser un instrumento en tus manos, Señor. Ayúdanos a ser un instrumento de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y terminamos diciendo cuán grande es Él? Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón
sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y en el medio de esta temporada que estamos recordando su venida, sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Sigue siendo Padre eterno, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. A Él adoramos, pero no te olvides, a Él le servimos. Así que yo te invito a que cuando salgas hoy, en esta semana, recuerdes de que el Señor siempre tiene tiempo para el necesitado. Que espero que el Señor nos haya confrontado hoy con la realidad y con la necesidad. Y que salgamos como discípulos a extender la mano al necesitado. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Eres un Dios de milagros. Gracias, Señor, porque el milagro más hermoso que hiciste con cada uno de nosotros es habernos perdonado y habernos redimido y habernos rescatado. Hay tanta necesidad, Señor. Hay gente con hambre. Hay gente con miedo. Hay gente con temor. Ayúdanos a ser tus discípulos en medio de la necesidad del prójimo. Usa nuestras vidas. Nosotros debemos darle de comer. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén. Hermanos, un fuerte aplauso para el Señor. Nos vemos, Instituto Bíblico, mañana, miércoles, oración. No se pierdan los miércoles de oración, que se ponen poderosos. Vénganse los miércoles de oración. Y después tenemos el discipulado. Dios les bendiga. Nos vemos.